Buenos días a todos. Quien les habla, Camila Juárez. Hoy les hablaré un poco sobre la teoría crítica. Es una corriente filosófica y sociológica que busca no solo entender el mundo, sino transformarlo. Surgió en Alemania en la década de 1930, principalmente a través de la escuela de Francfort, y se caracteriza por su enfoque emancipador y su crítica profunda a las estructuras de poder y dominación. Principales ideas: crítica al positivismo. Rechaza la idea de que el conocimiento debe ser neutral y objetivo, en cambio sostenible es que todo saber esté influido por intereses sociales y políticos. 2. Transformación social. No basta con interpretar la realidad, hay que cambiarla. La teoría crítica busca liberar a las personas de la opresión. 3. Razón instrumental versus razón emancipadora. Denuncia el uso de la razón como herramienta de control instrumental y promueve una racionalidad orientada a la justicia y a la verdad. Muchísimas gracias. Aplicaciones de la teoría crítica. Sociología. Esta analiza las instrucciones sociales que perpetúan la desigualdad. Psicología social. Esta estudia las dinámicas de poder entre los seres humanos. La filosofía política. Esta cuestiona la legitimidad de las instrucciones y promueve la justicia social. ¿Cómo ha influenciado la teoría crítica en la actualidad? Está influenciada en movimientos como el feminismo y la crítica de cultura. Su enfoque interdisciplinario ha permitido resolver casos complejos en diferentes perspectivas. Muchas gracias. ¿Qué es el neopositivismo? El neopositivismo es una forma de pensar que valora los hechos comprobables y deja de un lado las ideas que no se pueden demostrar con la ciencia a la lógica. Es una corriente que busca que la filosofía sea tan clara y precisa como la ciencia, usando el lenguaje y la lógica para entender el mundo. Es como una postura que solo confía en lo que se puede observar o medir y no le da importancia a pensamientos que no se puedan probar. Quien les habla, María Tau. La fenomenología es una corriente filosófica que busca entender cómo las cosas aparecen en nuestras experiencias, sin asumir las teorías previas ni las experiencias externas. O sea, es como tratar de ver el mundo tal y como lo vivimos, desde las primeras personas, como quien dice, sin filtro. Las ideas centrales son la conciencia intencional. Toda experiencia va dirigida hacia algo. No existe una conciencia vacía. La descripción sin perjuicio. En lugar de explicarse, debe describirse cómo se nos presentan las cosas tal como las vivimos. Su aplicación en la filosofía es comprender la ciencia, el ser y las experiencias. En la psicología es explorar cómo las personas viven sus sentimientos y pensamientos. Y en la educación y arte es analizar las experiencias estéticas y pedagógicas del punto de vista del sujeto. En pocas palabras, se puede decir que la fenomenología quiere entender cómo se vive el mundo y no cómo debe explicarse. O sea, es ver las experiencias directas tal y como nosotros fuéramos el protagonista. Mi nombre es Astrid Benavides. En este momento estaré debatiendo un punto importante sobre la teoría científica y la no científica. La distinción entre una teoría científica y no científica es fundamental para entender el método de la ciencia y la naturaleza del conocimiento, que produce a menudo en el lenguaje cotidiano. La palabra teoría se usa para referirse a una suposición o una idea no probada. La teoría científica es una explicación amplia y bien fundamentada de algún aspecto del mundo natural. Para ser considerada científica, una teoría debe cumplir varios criterios, como basado en la experiencia empírica y la falsabilidad, que esto significa que deben de tener también capacidad predictiva, que una teoría debe ser capaz de hacer predicciones sobre fenómenos futuros no observados. En cambio, la teoría no científica carece de uno de los criterios anteriores, no se adhiere al método científico, por lo tanto, sus afirmaciones no pueden ser verificadas.
Por otro lado, la revolución científica fue un periodo de grandes cambios en el pensamiento y la forma de entender el mundo. Tuvo un lugar aproximadamente entre el siglo XVI y el siglo XVIII en Europa. No fue un evento único, sino un proceso gradual que transformó la ciencia, la filosofía y la tecnología, sedando las bases del mundo moderno, cambiando paradigmas cosmológicos en el sistema ítico. Fue un abono del modelo egocéntrico de la Tierra como un centro del universo. Buenos días, quien habla de Chirino y yo les voy a explicar un poco basado en lo que yo leí y pude entender sobre la revolución científica, la teoría científica y no científica. Para iniciar, ante la revolución científica, las personas explicaban todo con supersticiones, con creencias religiosas y tradiciones. Luego fue que abrieron camino a la revolución científica, gracias a seres humanos que no se quedaban con solo lo que otras personas decían, sino que exploraban e iban más allá del porqué de las cosas. Por ejemplo, Galileo, que fue un científico que no se quedó con solo lo que leía en los libros. Él indagaba, él exploró, él fue quien descubrió el telescopio y las lunas de Júpiter. Lo que quiero decir con esto es que gracias a estos científicos se transformó la manera de las personas ver el mundo. Se empezó a explorar, a indagar y al razonamiento lógico. Nació lo que llamamos hoy en día el método científico. Desde entonces la ciencia ha evolucionado cada día más. Seguimos por la teoría científica y no científica. Como ya lo dije, antes de la revolución científica las personas explicaban todo con supersticiones, con creencias y tradiciones. Le dieron paso al método científico, comenzaron a explorar, a indagar y a razonar antes de llegar a cualquier conclusión. Por ejemplo, ya no creían que se enfermaban por algún castigo divino, sino que era por causas naturales, como algún parásito o cualquier cosa que sea natural. Se abandonó por completo la idea que el mundo giraba alrededor del universo y se aceptó que gira alrededor del Sol. Gracias a esto, la ciencia evolucionó la tecnología, la medicina y se transformó la sociedad. Espero que toda esta información te haya gustado. Muchas gracias. ¿Sabían cuál es la revolución científica, la teoría científica y la no científica? Bueno, la teoría científica se refiere a los cambios fundamentales en la forma en que se comprenden y se investigan el mundo natural. Este proceso se ha ocurrido a lo largo de la historia. Ha sido impulsado por avances en el método científico, la observación y la experimentación, lo que ha llevado a descubrimientos científicos y la modificación de la teoría existencial. La teoría científica es un conjunto de principios y explicaciones que se basan en evidencias empíricas y que han sido sometidos a pruebas rigurosas. En cambio, la teoría no científica es contraste, se basa en suposiciones, creencias o intuiciones que no pueden ser probadas o frecuentadas mediante métodos científicos. Estas teorías pueden incluir conceptos filosóficos, religiosos o experimentaciones basadas en experimentos subjetivos. ¿Quién les habla? Magdalena Jaramillo. ¿Sabías qué es la teoría crítica? Mi nombre es Rosalinda Herrera, la cual los acompañaré en este tema de gran importancia. La teoría crítica es un enfoque que busca analizar y comprender la sociedad y la cultura de una manera crítica, cuestionando las estructuras de poder y las ideologías dominantes. Desde mi punto de vista, la teoría crítica es como un análisis profundo que busca entender cómo funciona la sociedad, quién tiene el poder y por qué algunas personas tienen más oportunidades que otras.
El papel de la historia en el desarrollo científico. La historia desempeña un papel crucial en el desarrollo científico, al proporcionar el contexto para comprender cómo han evolucionado las ideas y teorías a lo largo del tiempo. Este permite identificar patrones en el desarrollo científico, aprender de errores pasados y reconocer la influencia de factores sociales, culturas y tecnologías de los descubrimientos. La epistemología de Thomas Kuhn se centra en la idea de que el progreso científico no es lineal, sino que opina a través de revoluciones científicas. En su obra, La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn introduce conceptos clave como paradigmas, que se refiere a un conjunto de prácticas y historias aceptadas en una comunidad científica. El papel de la historia en el desarrollo científico es fundamental, ya que proporciona un marco para entender cómo se ha formado y evolucionado la teoría y práctica a lo largo del tiempo. La historia no solo ayuda a entender el pasado de la ciencia, sino que también ofrece herramientas para navegar los desafíos contemporáneos en la investigación y la aplicación del conocimiento científico. Por lo tanto, la epistemología de Kuhn es una de las contribuciones más influyentes al estudio de la ciencia y su desarrollo. También influye la visión tradicional de la ciencia de un proceso acumulativo y objetivo, subrayando la importancia de los contextos culturales y sociales en el desarrollo del conocimiento científico. Muchas gracias, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado y quien les habla, Valeria Méndez. Buenos días, quienes habla Luisana Carvajal. Hoy les voy a compartir un poco sobre lo que es la teoría crítica. Desde mi punto de vista puedo decir que la teoría crítica es como una lupa gigante que nos ayuda a ver más allá de lo obvio. Nos enseña que la sociedad y sus reglas no son naturales o fijas, al contrario, están llenas de intereses ocultos y formas de conocer que a menudo somos controlados por ellas sin que nos demos cuenta. Muchas gracias. Buenos días. ¿Alguna vez han escuchado sobre la investigación científica? ¿Quiénes hablan? Juan García. La implementación científica se utiliza en diversas áreas para hacer diversos descubrimientos. Algunas de las áreas que podemos utilizar es en física, matemática, ciencias sociales y otras ciencias. Como lo había dicho, esta ciencia se utiliza para hacer descubrimientos que hagan un aporte significativo a la sociedad. La hermenéutica es vital en la ciencia porque permite interpretar los fenómenos en su contexto, entendiendo el conocimiento como una construcción activa del investigador. Al considerar la subjetividad y la historicidad, evita simplificaciones y enriquece la comprensión. Su método interpretativo, el círculo hermenéutico, promueve un diálogo constante entre parte y todo, fortaleciendo al investigador. Así la hermenéutica aporta una visión más humana y crítica, profunda al conocimiento científico. Muchas gracias por su atención.